Muy buenas a todos, estoy muy contento de traeros otro vídeo del Señor de los Anillos. Sé que el primero gustó y tengo muchas ganas de que veáis este, especialmente porque he contado con la ayuda de Alberto Reche, un historiador medieval, para analizar la arquitectura de Rohan. En el Señor de los Anillos, las ciudades, pueblos o construcciones en general de los hombres se colocan sobre la naturaleza. Si en el caso de los hobbits la construcción se mezclaba con la naturaleza, si los elfos construyen con la naturaleza, los enanos construyen en la naturaleza y los orcos destruyen la naturaleza, los hombres construyen por encima de esta, dando a entender que la dominan sin llegar a la perversión de los orcos. Lo veremos en el vídeo de Gondor con Minas Tirith y lo veremos en este vídeo en Edoras, la capital de Rohan. Si, como explica Jaime Altozano en sus vídeos, el tema de Rohan en las películas habla de su cultura ecuestre, el tema de Rohan es la consecuencia natural de mezclar el sonido de un caballo con el motivo del bien sobre la escala de los hombres. La arquitectura de Rohan también nos lo mostrará, pero es que además habla de sus ancestros y de su inspiración en anglosajones y vikingos. Veremos cómo podemos relacionar a Beornidas y a Gondor con Rohan mediante sus edificios, pero para poder entenderlo tendremos que hacer un resumen que prometo que será breve de sus orígenes e historia. Si ya los conocéis, os servirá para refrescar algunas ideas que afectan más a la arquitectura. Y para aquellos que os quedéis con ganas de más, os animo a seguir a Kai47, otro youtuber que cuelga unos vídeos muy didácticos. Para hacerlo breve, algunos hombres huyeron de Morgoth, el primer señor oscuro antes de Sauron, y buscaron la libertad en la Tierra Media. Durante la Primera Edad fueron dividiéndose por el camino en distintos pueblos o casas, como los hombres del norte que no llegaron a cruzar las montañas nubladas. O los Edain. De los primeros quedémonos con los Beornidas, un pueblo con la capacidad de convertirse en oso, y los Eotheot, criadores de caballos y fabulosos jinetes. Y de los segundos con aquellos que navegaron hasta Númenor, que evolucionaron y llegaron a ser una civilización muy avanzada. Los númenóreanos que lograron huir del hundimiento de su isla fundaron en la Tierra Media el reino de Gondor. Bien, pues el año 1510 de la Tercera Edad, Gondor es atacada por orcos y hombres del este. Los Eotheot, por ese ancestro común, acuden a su ayuda con un ejército de jinetes y logran acabar con el enemigo. Y claro, Best Friends Forever y el Senescal de Gondor les concede unas tierras que acabarán siendo el reino de Rohan y sus ciudadanos los Rohirrim, o señores de los caballos. Pero bueno, de todo esto es importante quedarse con la copla de que la arquitectura de Rohan es básicamente ecuestre, y veremos caballos por todas partes. De la relación de parentesco cercano que tienen con los Beornidas y de la relación un poco más lejana de parentesco que tienen con Gondor y de todas las diferencias que les separan. Del por qué Gondor está representado como la proa de un barco os hablaré en el vídeo sobre la arquitectura de Gondor. Los Rohirrim son descendientes de aquellos que no cruzaron hacia Númenor en busca de la inmortalidad. El pueblo de Rohan asume su inmortalidad a diferencia de Gondor y dedica su arquitectura más perdurable, la de piedra, a monumentos y lápidas para la eternidad de la muerte. Por eso, el resto de construcciones de los pueblos de Rohan son más efímeras. Son construcciones en madera, como la arquitectura doméstica anglosajona. Para construir en madera un edificio perdurable tenía que ser con madera buena y noble, pero por ejemplo el roble crece durante 200 años y vive hasta 600 años. Es un tiempo que los Rohirrim no tienen. Estas construcciones son de un estilo nórdico, que puede recordar a fortalezas vikingas. Y también serán así las construcciones beórnidas, por su cercano parentesco. Son casas de madera con cubierta de paja, como la casa de Beorn. Aunque en las películas del Hobbit usan también muros de piedra seca.
pero ni Rohan ni Beórnidas son tan avanzados como Gondor, descendientes de los más evolucionados Númenóreanos, que construyen con piedra blanca una ciudad tan impresionante como Minas Tirith, la cual muestra una técnica más avanzada. Tienen antepasados comunes, pero se comparan por contraste. Los gondorianos, que se preocupan por su longevidad, construyen en piedra. Les preocupa más su patrimonio que su legado. No es ese el caso de Rohan. La relación entre Rohan y Gondor acaba siendo algo así como la relación que tenían algunos pueblos germánicos, como los godos, con Roma, mediante tratados. Tanto Rohirrim y Beórnidas, como los vikingos o anglosajones, construyen con madera y con paja. Los vikingos también construían cubiertas con pequeñas piezas de madera, llamadas tejuelas, para los edificios más representativos. Y si bien en Edoras, la capital de Rohan, hay algún caso de esta técnica, el palacio del rey de Rohan, llamado Medusel, tiene una cubierta de paja. Que incluso el rey de Rohan tenga una cubierta de paja es una elección cultural. Tenían suficiente madera para hacer cubiertas de madera, pero eligen la paja porque alude a la cultura ecuestre, a los caballos. Y será por caballos. Fijaos en las vigas de cubierta que sobresalen. Hay caballos por todas partes. Los Rohirrim decoran con caballos no solo para sí mismos, sino para mostrar a los extranjeros cómo es su cultura. Caballos de Rohan aparte, esas vigas de la cubierta son como las de un hall vikingo o anglosajón. Y es que Medusel es algo así como la suma del exterior de un hall y de la estructura e interior de una iglesia vikinga, o stavkirke. Estas son un poco más avanzadas y se construían mediante stav o postes de madera sobre una base de roca para evitar humedades. Se pueden diferenciar entre las del grupo Borgund, característico por este tipo de cruces de San Andrés para asegurar la estructura, y las del tipo Kaupanger, que no tienen esas cruces y que su decoración, como los capiteles, parecen románicos. El palacio de Rohan se acercaría más al segundo grupo, por la ausencia de las cruces, pero su decoración en los capiteles, de nuevo, son caballos. Fijaos en los arcos y los postes, y en el parecido de las decoraciones con las de algunas stavkirke de clara influencia celta. Y lo del brasero central vuelve a ser algo más típico de halls. Pero si hay algo en lo que Tolkien hace mucho énfasis es en lo dorado que es Medusel, por su cubierta de paja y por sus decoraciones en muros y tapices. En las películas podemos incluso ver cómo Edoras está en plena decadencia, mientras Théoden, su rey, está bajo el control de Saruman. Medusel ya no brilla, está pálido como su rey, ha perdido el dorado y apenas vemos los capiteles ecuestres. Ha perdido su esencia. Y cuando Gandalf lo libere por fin, el rey recuperará su aspecto. Igual que el palacio y la ciudad recuperan su esplendor, su calidez, su color dorado. ¡Salve a los victoriosos caídos! Y su vida. Pero si Medusel es dorado es porque Tolkien lo basó en el palacio de Heorot, del poema anglosajón Beowulf. Se trata del poema más extenso en inglés antiguo, y el mismo Tolkien había dado conferencias sobre este porque era uno de sus textos favoritos. Para un cristiano como Tolkien, Beowulf tiene mucha importancia por la mezcla que hace de las tradiciones paganas anglosajonas con el cristianismo. De hecho, el nombre de Medusel sale directamente del poema, y significa Mead Hall, sala de banquetes. Y la descripción que se da de Heorot es algo así como que su luz brillaba sobre muchas tierras. En El Señor de los Anillos se nos describe Medusel como que su luz brillaba a través de la tierra. O esta misma escena de la llegada a Edoras para liberar al rey del control de Saruman está escrito tal cual en Beowulf, donde el héroe llega para liberar al rey danés del monstruo Grendel y le para a la guardia real para hacerle dejar las armas. Y es que más allá de los ecos de la arquitectura vikinga, Rohan y los Rohirrim están basados en la cultura anglosajona. Edoras, la ciudad, significa cortes en inglés antiguo. Théoden, el nombre del rey de Rohan, significa lord. O los yelmos, por ejemplo, tienen relación con yelmos anglosajones, como el encontrado en el cementerio de Sutton Hoo.
Hablando de cementerios, el modo en que los Rohirrim son enterrados es también en montículos como los anglosajones. Vamos a hablar más de Rohan y de la arquitectura de los hombres y mujeres en el próximo vídeo de Gondor. Espero que os haya gustado, que me dejéis comentarios, que lo compartáis y os suscribáis. Adiós.